Hola, hola a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar leyendo uno de mis libros favoritos. Se llama Demian, de Hermann Hesse. Es un clásico de la literatura. Y lo quiero leer principalmente... Lo quiero leer... Lo quiero... Lo quiero leer... Lo quiero leer principalmente porque me parece una obra de arte. Creo que es un libro hermoso. Así que antes de empezar, quería comentar algunas otras cosas. La primera es que no sé si se dieron cuenta, pero me hice un coffee. Sí que suena un poco descabellada la idea, pero quiero ojalá poder vivir de esto. Sé que suena tonto, pero sería mi sueño poder llegar a vivir de los videos relajantes y filosóficos al mismo tiempo. Videos reflexivos y videos que te ayudan a ti como persona a mejorar y al mismo tiempo a relajarte. Entonces empecé con algo sencillo como un coffee. No, nada más. Solo lo dejo ahí. Y eso. El segundo anuncio es que cuando me den de alta, haré un video al respecto. Ese será el próximo video, el video que estoy trabajando. Pero como no les quería dejar mucho tiempo sin video, voy a hacer un pequeño video de unos 20 minutos de lectura. No soy una persona que lea precisamente muy bien, pero haré mi mayor esfuerzo. Vamos a empezar. Introducción. Para contar mi historia he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más, hasta los primeros años de mi infancia e incluso más allá, en la lejanía de mi ascendencia. Los poetas, cuando escriben novelas, suelen hacer como si fuesen Dios mismo y pudieran abarcar con su mirada toda una historia humana, comprenderla y exponerla como si Dios mismo la relatase sin velo ninguno, revelando en todo su momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerla así, como tampoco los poetas, pero mi historia me es más importante que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia, y es la historia de un hombre, no la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier forma, sino la de un hombre real, único y vivo. Hoy se sabe menos que nunca lo que es eso, lo que es un hombre realmente vivo y se lleva a morir bajo el fuego a millares de hombres, cada uno de los cuales es un ensayo único y precioso de la naturaleza. Si no fuéramos algo más que individuos aislados, si cada uno de nosotros pudiese realmente ser borrado por completo del mundo por una bala de fusil, no tendría ya sentido alguno relatar historias. Pero cada uno de los hombres no es tan solo el mismo, es también el punto único, particularísimo, importante, siempre y singular, en el que se cruzan los fenómenos del mundo, solo una vez de aquel modo y nunca más. Así, la historia de cada hombre es esencial, eterna y divina. Y cada hombre, mientras vive en alguna parte, cumple la voluntad de la naturaleza. Es algo maravilloso, digno de toda atención. En cada uno de los hombres se ha hecho forma el espíritu, en cada uno padece la criatura, en cada uno de ellos se es crucificado un redentor. Muy pocos saben lo que hoy es el hombre, muchos lo sienten, y por sentirlo, mueren más aliviados, como yo moriré más aliviado cuando termine de escribir esta historia.
No soy un hombre que sabe. He sido un hombre que busca y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas de mi sangre, que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave y armoniosa como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a confusión, a locura y a ensueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse a sí mismos. La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por completo el mismo, pero todos aspiran a llegar a serlo, oscuramente unos, más claramente otros, cada uno como puede. Todos llevan consigo, hasta el fin, viscosidades y cáscaras de huevo en un mundo primordial. Alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, ardilla u hormiga. Otro es hombre de medio cuerpo arriba y el resto pez. Pero, pero todos tenemos orígenes comunes. Y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos orígenes comunes, las madres, todos venimos de la misma cima, pero cada uno, tentativa e impulso desde lo hondo, tiende a su propio fin. Podemos comprendernos unos a otros, pero solo a sí mismo puede interpretarse cada uno. Capítulo 1. Dos mundos. Comienzo mi historia con un suceso de la época en la que yo tenía 10 años y asistía al colegio latino de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas muchas cosas de aquel tiempo exhalan aún en mí su aroma y irradian en mí una suave melancolía y gratos escalofríos medrosos. Calles oscuras y claras, casas y torres, campanadas de reloj y rostros humanos, habitaciones llenas de comodidad y de cálido bienestar, habitaciones colmadas de misterio y de hondo miedo a los fantasmas. Huele a cálida intimidad, a conejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos fluían allí, confundidos. El día y la noche venían de dos polos diferentes. Uno de tales mundos se reducía a la casa paterna y ni siquiera la abarcaba toda, sino que en realidad solo comprendía a mis padres. Este mundo me era bien conocido en su mayor parte. Se llamaba madre y padre. Se llamaba amor y severidad, ejemplo y escuela. Sus atributos eran un suave resplandor, claridad y limpieza. Las palabras cariñosas, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres tenían en él su centro. En él se cantaba el coral matutino y se festejaba la Nochebuena. En este mundo había líneas rectas y cambios rectos que conducían al porvenir. Había el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y la veneración, la palabra de la Biblia y la sabiduría. En este mundo debía uno mantenerse para que la vida fuese clara, limpia, bella y ordenada. El otro mundo comenzaba, sin embargo, en medio de nuestra propia casa y era completamente distinto. Olía de otro modo, hablaba de otro modo, prometía y exigía otras cosas. En este segundo universo había criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores de escándalo. Había una abigarrada marea de cosas monstruosas, atrayentes, terribles y enigmáticas. Cosas como el matadero y la cárcel, hombres borrachos y mujeres escandalosas, vacas que parían y caballos que resbalaban. Relatos de robos, asesinatos y suicidios. Alrededor nuestro, existían todas estas cosas bellas y espantables, salvajes y crueles. En la calle de al lado, en la casa de al lado, corrían policías y ladrones, hombres borrachos que pegaban a sus mujeres, grupos de muchachas que salían al anochecer de las fábricas. Había viejas que podían embrujarle a uno y hacerle mal de ojo. En el bosque vivía oculta una partida de bandoleros y guardias jurados perseguían a los incendiarios en todas partes. Y brotaba y fluía este otro mundo impetuoso, y en todas partes, menos en nuestras habitaciones, en donde estaba mi madre y mi padre. Y esto era excelente.
Era maravilloso que allí, en nuestra casa, hubiera paz, orden, reposo, deber y buena conciencia, perdón y amor. Y era maravilloso que también existiera todo lo demás, lo estruendoso y agudo, sombrío y violento, de lo cual podía uno huir en un instante, refugiándose de un salto al lado de la madre. Lo más singular era que los dos mundos confinaban uno con otro estrechamente yuxtapuestos, así como Lina, nuestra criada, cuando acudía al cuarto de estar a la hora de los rezos vespertinos y se sentaba al lado de la puerta, ambas manos bien lavadas sobre el bien planchado delantal, entonando con su voz clara los himnos religiosos. Pertenecía por completo al mundo de mis padres, al nuestro, al mundo luminoso y recto, pero minutos después, en la cocina o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza o cuando se peleaba con las vecinas en el tenducho del carnicero, era ya otra, pertenecía al otro mundo, aparecía rodeada de misterio. Así sucedía con todo, y más que nada conmigo mismo. Yo pertenecía, desde luego, al mundo luminoso y recto. Era el hijo de mis padres, pero por donde quiera que tendiese mi vista u oído, encontraba siempre lo otro, y a veces me pareciera extraño e inquietante y acabase siempre por infundirme miedo y enturbiar mi conciencia. Llegó a haber temporadas enteras en las que prefería vivir en el mundo prohibido y el retorno a la claridad, por necesario y conveniente que fuese. Me parecía casi un retorno a algo menos bello, más aburrido y vacío. A veces me daba cuenta de que mi fin en la vida era llegar a ser como mi padre y mi madre, tan claro y puro, tan reflexivo y ordenado. Pero el camino que conducía a aquel fin era muy largo. Hasta llegar a él había que pasar por muchas aulas, había que estudiar y sufrir muchas pruebas y muchos exámenes. El camino bordeaba siempre aquel otro mundo más oscuro y se adentraba a veces en él, no siendo nada imposible permanecer y hundirse en su ámbito sombrío. Había historias así, de hijos extraviados, que yo leía con apasionamiento. Lo que más me ensalzaba en ellas, lo que redimía toda culpa, era el retorno al hogar paterno y al bien. y al bien. Y yo sentía que aquello era lo único derecho, bueno y deseable. Pero, no obstante, me atraía mucho más aquella parte de la historia que se desarrollaba entre gente perversa, entre los perdidos, y si hubiera sido posible me hubiese confesado que a veces era una lástima que el hijo pródigo se arrepintiese y fuera hallado de nuevo. Pero aquello no podía decirse, ni siquiera pensarse. No era en mí más que un vago sentimiento, oculto en lo más íntimo de mi ser, algo como una sospecha o una oscura posibilidad. Cuando me representaba el demonio, podía imaginármelo en las calles, disfrazado o a cara descubierta, en el mercado, en una taberna, pero nunca en nuestra casa. Mis hermanas pertenecían también al mundo luminoso. Su contextura espiritual me parecía más próxima que la mía, a la de nuestros padres. Eran mejores, más juiciosas y más perfectas que yo. Tenían defectos, tenían mañas, pero a mi ver, todo aquello no pasaba de la superficie, no profundizaba en ellas tanto como en mí. Yo estaba mucho más cercano al mundo oscuro y el contacto con el mal se me hacía sentir muchas veces con con un doloroso agobio. Para con las hermanas debía tenerse iguales miramientos y respetos que para con los padres, y cuando se había reñido con ellas sentía uno después en su propia conciencia el ser el culpable, el que había promovido la discordia, el que debía pedir perdón, pues en las hermanas se ofendía a los padres, ofendía a uno al bien y a la autoridad espiritual. Había secretos que yo podía compartir con los pilluelos más desvergonzados de la calle antes que con mis hermanas. En los días buenos, cuando todo era luminoso y la conciencia reposaba tranquila y limpia, era delicioso jugar con las hermanas, ser bueno y juicioso con ellas, y verse uno a sí mismo envuelto en un noble resplandor apacible. Así debían sentirse los ángeles en los que veíamos la suprema perfección, imaginando la dulce maravilla de los ángeles, rodeados de suaves músicas y perfumes, como la noche buena y la felicidad.
pero tales días, tales horas eran muy poco frecuentes en los juegos con mis hermanos, en aquellos juegos buenos, inocentes y permitidos. Mostraba yo muchas veces un apasionamiento impetuoso que enfadaba a mis compañeras y nos llevaba a la disputa y a la desgracia. Y, cuando entonces se apoderaba de mí la cólera, hacía y decía cosas terribles, cuya maldad sentía ya abrazarme mientras las decía y hacía. Luego seguían horas difíciles y sombrías de arrepentimiento y contrición y el doloroso instante de pedir perdón. Al fin volvía a mí un rayo de luz, una dicha apacible, reconocida y sin discordia, que duraba unas veces largas horas y otras breves minutos. Bueno, gente, creo que el día de hoy lo dejaremos hasta aquí. Si les interesa el libro, pueden dejármelo en los comentarios para seguir leyéndolo. O si quieren que lea algún tipo de libro o tienen alguna recomendación, estoy abierto. También denme preguntas si quieren. De hecho, también tenía planeado hacer un video respondiendo a sus preguntas. Y eso. Tienen el link a mis redes sociales en mi perfil. Y quería agradecer el apoyo porque he visto que ha superado completamente mis expectativas propias. Así que muchas gracias por escuchar y espero tengan una linda noche. Y recuerden que son personas valiosas, que merecen amor, que merecen respeto y que merecen un abrazo. Bye bye.